para mí es un honor estar acá y también, nada, aprovechar la oportunidad de conversar un poco sobre lo que considero que es el epicentro de la transformación digital, que viene a ser la seguridad de los datos y todo lo que se relaciona en un sentido más amplio, ¿no? Bueno, yendo a lo que me corresponde a mí, yo voy a estar enfocándome específicamente en lo que es el marco legal aplicable, tanto respecto de la normativa argentina como vinculándolo con las responsabilidades de las empresas y las obligaciones que pueden llegar a tener desde esta arista, ¿no? Cuando hablamos de fuga de datos, violaciones, incidentes de seguridad o brechas de datos, generalmente nos referimos a incidentes en donde de alguna forma la información queda expuesta, comprometida o puede ser llegada a ser robada incluso, y a menudo se incluye también datos personales dentro de toda la información que se tiene que proteger, ¿no? Creo que en los últimos años todos fuimos testigos o pudimos escuchar alguna vez alguna noticia de cómo estos sucesos pueden llegar a mermar la credibilidad de las empresas y vulnerar la privacidad de millones de personas. Si bien no me voy a detener demasiado en explicar conceptos generales de lo que hace a la protección de datos personales y la relevancia que tiene, sí me interesa reforzar que la protección de datos no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino que también es un pilar fundamental en lo que hace a la construcción de una relación entre la confianza de las empresas con sus clientes, sus proveedores o sus empleados mismos. Y las consecuencias de una gestión inadecuada del tratamiento de los datos son significativas y en alguna forma multidimensionales en cuanto afectan tanto al plano comercial como al económico financiero, pero también hay una arista del plano reputacional que se genera en cuanto a que la legislación y las autoridades de control van a buscar no solo sancionar, sino también educar y de alguna forma guiar sobre cómo debemos interpretar estos aspectos, ¿no? Eh, para empezar, me gustaría brevemente eh, conversar sobre qué se entiende por un incidente de seguridad. Si bien nosotros no tenemos en nuestra ley específicamente una definición relacionada o vinculada a lo que es incidentes de seguridad y datos personales, eh, tampoco tenemos tipificados eh, o tipificadas medidas de seguridad que se tienen que aplicar en cada caso específico, ya definidas. Esto nos abre como una amplitud de formas en las que podemos llegar a proteger adecuadamente y tomar las medidas adecuadas, ¿no? Eh, Sí tenemos, por ejemplo, en el proyecto de ley que hoy en día tenemos en tratamiento, eh, una definición de incidente de seguridad de datos personales, entendiéndolos como la ocurrencia de uno o varios eventos en cualquier fase del tratamiento que atenten contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales. También por parte de lo que es más tirando hacia el sector público, digamos, pero de alguna forma aplicable, digamos, ante la falta de normativa expresa en el ámbito privado, la Secretaría de Gobierno de Modernización, a través de su resolución 1523 del 2019, incluyó un glosario de definiciones de varios términos relacionados a ciberseguridad, dentro de los cuales se define también lo que es fuga de datos o fuga de información, como la pérdida de la confidencialidad de la información privada de una persona o empresa, y también define a un incidente de seguridad como cualquier suceso que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información de una empresa o un organismo. Es decir, hay una perspectiva de la seguridad de información que toma determinados principios que son justamente integridad, disponibilidad y confidencialidad, que también tienen su correlato en una perspectiva en materia de datos personales, donde cada principio se puede ver afectado en diferentes formas. Por ejemplo, la integridad se puede reflejar en daños o alteraciones, destrucciones parciales o creaciones malintencionadas de información. El principio de disponibilidad en lo que hace a la falta de servicios que impidan el acceso o destrucciones totales de información. Y el principio de confidencialidad, por ejemplo, cuando ocurren divulgaciones o filtraciones, accesos accidentales o no autorizados a la información. A los fines de explicar un poquito relacionado a lo que es datos personales, voy a tomar una definición de incidente de seguridad como cualquier evento que ocasione destrucción, pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a datos o la puesta en peligro de estos, comprometiendo justamente la confidencialidad, integridad o disponibilidad, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico que se esté utilizando para ese fin, ¿no?
En Argentina nosotros tenemos vigente la Ley de Protección de Datos Personales, junto con su decreto reglamentario del 2001, que establecen un marco para salvaguardar la seguridad y privacidad de los datos personales, definiendo los principios fundamentales tanto para el tratamiento de los datos como otorgando derechos a los titulares de estos, ¿no? Y una de las obligaciones más relevantes que están previstas para los responsables de las bases de datos justamente tiene que ver con las medidas de seguridad. El artículo 9 de la ley establece que tanto el responsable como el usuario de las bases de datos deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar justamente su alteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de la información. Si bien la regulación no establece expresamente cuáles son las medidas que se tienen que tomar, como lo venía comentando, nosotros contamos con la resolución 47 del 2018 de la agencia, que aborda justamente el tema de las medidas de seguridad a través de sus dos anexos, con recomendaciones para el tratamiento y la conservación de datos personales. Tiene un primer anexo en donde incluye recomendaciones para la conservación de datos almacenados en medios informatizados y un segundo anexo en donde hace lo mismo respecto de medios no informatizados, en ambos incluyendo diferentes recomendaciones, tanto de incidentes de seguridad, controles de acceso o controles de cambios. Incluso refuerza el aspecto de decir en qué casos puede determinada información ameritar un mayor control o resguardo por ser un tema de mayor relevancia que requiere protección, como pueden ser el tratamiento de datos sensibles. En particular, respecto a los incidentes de seguridad, los distintos anexos recomiendan, por un lado, establecer las responsabilidades y procedimientos, y por otro, elaborar un informe de incidente de seguridad. Respecto de lo que es establecer responsabilidades y procedimientos, básicamente se refiere a, por un lado, elaborar procedimientos de gestión ante incidentes de seguridad y, por otro, establecer a una persona responsable de la comunicación. En lo que hace al informe del incidente, sugiere que, como mínimo, contenga información relativa a la naturaleza de la violación, las categorías de datos que están siendo afectados, los usuarios, eventualmente que la identificación de los usuarios que van a ser afectados, cuáles son las medidas adoptadas por el responsable para mitigar el incidente y cuáles son las medidas para evitar incidentes futuros. Entonces, después de estas recomendaciones, también genera una recomendación muy importante que es la de notificar del incidente a la autoridad de aplicación, adjuntando este informe recomendado. Estas recomendaciones están un poquito en sintonía con lo que hace a todos los estándares internacionales en materia de protección de datos y de cuestiones de seguridad informática abocado a datos personales, no solo respecto al principio de responsabilidad proactiva o accountability que se conoce a través del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, sino también que nosotros lo tenemos previsto en nuestros proyectos de ley, ¿no? También tenemos normativa internacional que lo recepta y que podríamos tener en cuenta. Particularmente en lo que hace a data privacy está la ISO 27701, que es la que especifica los requisitos para establecer e implementar con una mejora continua un sistema de gestión de información específicamente de privacidad y que viene a ser una extensión de la ISO 27001 que describe buenas prácticas para aplicar un sistema de gestión de seguridad de la información en un ámbito más general, ¿no? Otro tema muy relevante que a mí me parece comentar ahora es el deber de informar incidentes de seguridad por parte de los responsables de las bases de datos que sufren un incidente o que se pueden ver comprometidas. En cuanto a la normativa local que tenemos, no tenemos una obligación prevista digamos, en nuestros textos vigentes, pero sí tenemos, a partir del año 2022, Argentina adhiere al protocolo adicional que modifica el convenio 108, que es conocido como el convenio 108 Plus, que viene a ser un tratado internacional con las reglas, estándares internacionales, si quieren, de cómo debe ser el tratamiento de datos. El convenio 108 prevé que en caso de detectarse un incidente de seguridad, el responsable de la base de datos tiene que tomar medidas inmediatas para mitigar los daños y evitar su propagación. Pero además impone el deber de notificar como mínimo a la autoridad de control competente
del incidente, digamos, tiene que notificar del incidente dentro de las 72 horas de haber tomado conocimiento del mismo, respecto a aquellas violaciones a los datos que puedan interferir gravemente con los derechos y las libertades fundamentales de los titulares de datos. Entonces, de esto surge un poquito la relación de si también es obligatorio notificar a los titulares de los datos cuyos datos fueron vulnerados. El ordenamiento tampoco impone una obligación similar y en el convenio esto está, si quieren, un poquito tácito, porque no está previsto como si el deber de informar a la autoridad de aplicación, sino que lo que establece el convenio es que los responsables del tratamiento tienen un deber de informar, digamos, a los titulares de los fundamentos legales y los propósitos por los cuales van a hacer el tratamiento, las categorías de los datos que van a estar tratando y cualquier otra información adicional necesaria con el fin de asegurar el tratamiento justo y transparente de los datos personales. Es decir, en cierto modo esto de cualquier otra información adicional abre la puerta a decir, para que los titulares puedan hacer ejercicio justo de sus derechos, tienen que tomar conocimiento de la posibilidad de que estén, de saber que están siendo vulnerados, ¿no? Por eso, no cumplir con la normativa, más allá de las multas que puede acarrear y de las sanciones, también genera otras consecuencias, como esto que mencioné al principio, de el daño reputacional, que es un impacto bastante fuerte que tienen las organizaciones, y de hecho la agencia tiene publicado en su sitio web un listado de las empresas infractoras a la Ley de Protección de Datos Personales. En conclusión, lo que me gustaría reforzar es que las empresas implementen medidas de seguridad robustas que sean acordes al nivel de riesgo es fundamental, que aseguren la transparencia en sus políticas de privacidad y que, en cierto modo, estén preparadas para reaccionar ante incidentes con un plan de respuesta que sea inmediato y efectivo. La prevención viene a ser como el aspecto clave y esto se logra a través de la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, pero también es muy importante acompañarlo de la capacitación constante del personal. Digamos, esta parte de hacer que todos los colaboradores de la empresa también entiendan cuáles son las medidas que se están adoptando y por qué se están adoptando, es como algo que permita la transparencia real y el efectivo, la efectiva salvaguarda de los datos. Y obviamente, como abogada que me dedico a estos temas, siempre voy a recomendar que haya un asesoramiento legal especializado para la adaptación o adecuación a la normativa vigente y a las mejores prácticas del sector, como la incorporación de una cultura de privacidad, digamos, desde el inicio. Esto de tener la cultura de protección de datos que se conoce como privacy by design o by default, es como un aspecto o un principio fundamental para que realmente uno pueda decir, estamos protegiéndolos, entendiendo qué es y desde cuándo debemos tomar en cuenta la protección de los datos. Y simplemente como para cerrar, decir que, bueno, las brechas de datos representan una amenaza muy significativa, pero también son una oportunidad para demostrar liderazgo y compromiso con la protección de los derechos y de las personas, ¿no?